Estaba muerto, y Jesús me mostró algo aterrador. 7 señales. Cada señal era una advertencia antes de que un tsunami gigante azotara la costa del Pacífico y devastara todo lo que tocaba. Sé que suena loco, pero yo mismo lo he vivido. Si me escuchas, te imploro, no la ignores, porque una de estas señales ya se ha manifestado, y he sido enviado para advertirte. Así que escuchen atentamente, porque en el mensaje de hoy les explicaré cada una de esas señales. Lo que vi, lo que escuché y lo que deben hacer ahora mismo para estar listos antes de que sea demasiado tarde. Comenten donde están viendo y síganme hasta el final. Esto no es solo información, es su preparación. Y creo que algunos de ustedes están destinados a escuchar esto hoy. Soy Mikael Jensen, un noruego de 54 años que cruzó el océano hacia Alaska hace 30 años. Me instalé en un pequeño pueblo pesquero cerca de la isla Kodiak. Es un lugar remoto, frío todo el año, con inviernos interminables y veranos que apenas nos saludan. Esa noche empezó bastante normal, pero cuando la radio empezó a sonar con malas noticias a lo lejos, sentí un cambio en el ambiente. No me imaginaba que el océano estaba a punto de llamarme de una forma que jamás olvidaría. Sven y yo estábamos allí en mi viejo barco. Llevábamos horas charlando, hablando de malos viajes y mal tiempo. Cuando la radio empezó a sonar, una voz áspera de la guardia costera hablaba de un gran terremoto en la costa de Kamchatka, Rusia. Deberíamos haber regresado entonces. Pero no, nos arriesgamos, pensando que el terremoto estaba demasiado lejos para ser una sorpresa. Al principio, el barco se balanceaba constantemente, pero luego las olas empezaron a subir. Sven gritó por encima del motor, «Mikael, algo va mal. Esto no es normal». Y tenía razón. De repente, se levantó una ola de agua. No era una ola normal. El barco se sacudió violentamente, se inclinó hacia un lado y perdí el equilibrio. Algo pesado, un barril o una grúa, tal vez, me golpeó en la cabeza. Sentí el sabor de la sangre, oí a Sven gritar mi nombre, pero todo fue borroso. Al instante siguiente, estaba al otro lado del barco, sumergiéndome en la gélida oscuridad. Todo se calmó. El corazón me latía con fuerza en los oídos y luego se apagó en un susurro. Sentí una opresión en el pecho. Me picaban los ojos, mi visión se oscureció. Me había ido. Me había ido en silencio, sin protestar. O al menos eso creía. La oscuridad en la que acababa de caer no duró mucho. En un instante, me hundía más en el gélido vacío. Pulmones que gritaban, cuerpo entumecido, y entonces, ¡bum! El frío se había ido. Se había ido. Como si nunca hubiera existido. Sentía todo mi cuerpo ligero, libre. Y bueno, empecé a flotar hacia arriba, lejos del caos de abajo. Sven se encorvó, dándome un puñetazo en el pecho. Vamos, Mikael. Respira. Maldita sea. Casi podía oírlo gritar, pero era un sonido apagado, distante, como a través de una espesa niebla. Mientras flotaba, una luz tenue empezó a filtrarse por todas partes, y sentí que me arrastraban hacia un lugar que nunca había conocido. De las profundidades de esa cálida luz, emergió una figura. No necesité presentación. Supe al instante que era él, Jesús. Sus palabras, directas, me llegaron directamente a la mente. Mikael, ahora no es tu momento. Te mostraré lo que viene para que puedas advertir a mi pueblo. Al asimilar sus palabras, la luz cambió de nuevo, atrayéndome hacia visiones. No estaba listo para visiones oscuras, llenas de advertencias. ¿Qué estaba a punto de revelarme? Haría que el mar embravecido pareciera pan comido. Mientras las palabras de Jesús se clavaban en mi alma como un ancla en la tormenta, sentí que me elevaba aún más alto, mucho más allá de donde había flotado antes. Abajo, la isla Kodiak se redujo a una mota.
La estrella nórdica no era más que un punto en el infinito azul. Pero no se detuvo ahí. Mi visión se expandió como un zoom en un mapa hasta que pude ver todo el Pacífico Norte extendido ante mí. Desde las escarpadas costas de Rusia a un lado, los volcanes de Kamchatka humeando débilmente, hasta las resplandecientes ciudades de Japón, luego las islas de Hawái salpicadas como joyas, y finalmente la costa oeste de Estados Unidos, desde Alaska hasta California. Estaba vivo, ¿sabes? No era una imagen plana, sino un latido de energía. El destello de las luces de la ciudad centelleaba como estrellas caídas a la tierra. Carreteras serpenteando como venas. Barcos trazando estelas blancas sobre el agua. Casi podía oír el zumbido de la vida allá abajo. Millones de personas viviendo sus días, ajenos a todo. Pero entonces algo cambió. En lo profundo del océano, en algún lugar de esa vasta fosa oculta, empezó a formarse una mancha negra. No era un agujero ni una grieta en el fondo marino. Nada físico. No, era una oscuridad espesa, rezumante, como aceite derramándose de una herida, extendiéndose en zarcillos que absorbían la luz. Jesús no tuvo que dar explicaciones. Simplemente lo supe en mis entrañas. Este punto negro, éramos nosotros. El desastre de la humanidad acumulado durante años. Todo el pecado que habíamos ignorado. La apatía hacia Dios. El rechazo rotundo a Él en nuestras vidas ajetreadas. Le habíamos dado la espalda, persiguiendo el dinero, la tecnología, el placer, lo que fuera. Y esta era la acumulación. El precio que no habíamos visto venir. Creció, latiendo como un corazón descompuesto, alimentándose de nuestra ceguera colectiva. Mi espíritu se heló incluso en esa cálida luz. Era como contemplar la sombra que nosotros mismos habíamos creado, algo que habíamos gestado sin darnos cuenta. Y desde ese punto, madre mía, estalló. No fue agua que brotó, sino un tsunami sobrenatural. Un muro de sombra pura que se alzaba lento pero imparable. Más alto que cualquier rascacielos de Nueva York o Tokio. Se alzaba imponente, devorando cada rayo de luz a su paso. Sin rugido, sin estruendo, solo un avance silencioso e implacable. Como la muerte en modo sigiloso. Su poder me estremeció hasta la médula. Podía sentir su hambre, su juicio. No era casualidad. Era divino. Un ajuste de cuentas se extendía por el mar al llegar a su cresta, rumbo a la costa. Me preparé para lo que había golpeado primero. Y fue entonces cuando se desató el verdadero horror. Ese muro de sombras no perdió tiempo. Avanzó, silencioso como un ladrón en la noche, directo a las primeras víctimas. Golpeó a Rusia como un martillo del infierno, empezando por Kamchatka. Esa península salvaje de la que oí hablar en la radio justo antes de mi accidente. Lo vi todo con una nitidez cristalina. Pueblos tranquilos rodeados de volcanes. Gente en sus casas tomando té o lo que sea que hagan por allí. Calles iluminadas con lámparas de sodio para protegerse del frío. Tranquilo, ¿sabes? Y entonces, zas, la oscuridad se apoderó de todo. Las luces se apagaron una a una. Ciudades enteras se sumieron en la oscuridad. Pero no fue como un apagón ni un tsunami normal que destroza edificios. No hubo escombros. No hubo inundaciones. Era una proporción. Desaparición total. Territorios enteros simplemente desaparecieron. Borrados del mapa como nunca antes. Sentí el terror azotando a millones en esa fracción de segundo. Corazones acelerados, gritos interrumpidos, familias abrazándose mientras el vacío los engullía. Madres protegiendo a sus hijos, veteranos susurrando oraciones demasiado tarde. El miedo era eléctrico, zumbando en mi espíritu. Era el tipo de terror que golpea cuando sabes que no hay escapatoria, no hay una segunda oportunidad.
El lejano oriente de Rusia, lugares como Vladivostok con sus puertos y mercados, se desvaneció. A continuación, puertos silenciosos. Barcos a la deriva en la nada. Toda esa historia, todas esas vidas, borradas. Desde allí, la sombra no se detuvo. Se precipitó por el mar hacia Japón. La tierra del sol naciente se convirtió en una pesadilla. Vi Tokio, Osaka, esas megaciudades rebosantes de vida. Letreros de neón encendidos, trenes bala a toda velocidad, gente abriéndose paso entre la multitud con sus aparatos y tradiciones entremezcladas. Rascacielos que perforaban el cielo, templos antiguos escondidos en rincones. ¿Eran tan avanzados, sabes? Tecnología por todas partes, creyendo que dominaban el mundo. Pero cuando llegó esa ola, nada. Ni alarmas a todo volumen. Ni evacuaciones. La oscuridad se cernía silenciosa. Imparable. Las ciudades se desmoronaban en silencio. Los edificios se hundían en el vacío sin un sonido. Gente a medio camino. Empresarios al teléfono. Niños en la escuela. Familias cenando, paralizadas de horror mientras todo se desvanecía a su alrededor. Su tecnología era inútil, ni los satélites, ni las alertas tempranas, ni todas esas cosas sofisticadas podían con esto. Era inútil, hombre. Un vacío desgarrador donde debería haber esperanza. Sentí su desesperación. La comprensión de que toda su inteligencia, todo su progreso, no significaba nada ante el juicio de Dios. Tradiciones destrozadas, innovaciones borradas, dejando solo una cicatriz negra sobre las islas. La ola seguía avanzando, hambrienta de más. Y sabía que Hawái y Estados Unidos serían los siguientes. Pero lo que me revolvía las entrañas era preguntarme si alguien podría detenerlo. Ese monstruoso muro de sombras no se detuvo tras tragarse Japón entero. Siguió avanzando por el Pacífico, implacable como un depredador que huele sangre. El siguiente en su camino, Hawái. Ay, Hawái, el lugar con el que la gente sueña. Ya sabes, playas doradas que se extienden infinitamente bajo palmeras ondulantes, agua turquesa que te acaricia los pies y esas fiestas interminables que iluminan la noche. Lo vi todo desde allá arriba, vívido como una postal hecha realidad. Miles de personas absortas en la diversión, bailando bajo las luces de cadena. Risas mezclándose con el ukelele. Bebidas fluyendo como ríos. Turistas y lugareños por igual. Luosasando hasta el amanecer. Cuerpos meciéndose al ritmo del hula ola que se transformaba en algo más salvaje, más indulgente. Adoraban ídolos sin siquiera saberlo. Dioses antiguos disfrazados de vacaciones. Rituales convertidos en excusas para el exceso. Bailarines de fuego haciendo girar antorchas. Gente buscando la euforia en las olas o abrazados. Todos estaban convencidos de que esto era el paraíso. Pero era falso, hombre. Un paraíso hecho por ellos mismos sin espacio para el verdadero Dios. Lo construyeron sobre arena. Ignorando literalmente a quien hizo surgir esas islas del mar. Sin oraciones que se elevaran con el humo de sus hogueras, solo alegría vacía, buscando emociones que se desvanecen con la resaca. Sentí una punzada al observarlos, tan absorto en el presente, ciego a lo eterno. Entonces, golpeó. La ola de sombras se elevó en el horizonte, silenciosa como un fantasma, y envolvió las islas en un instante. No hubo olas rompientes, ni gritos resonando en las olas, solo un silencio sepulcral. Las luces se apagaron como velas apagadas por un aliento invisible. La franja de neón de Waikiki se apagó. El horizonte de Honolulu se borró. Esos resorts de playa desaparecieron en plena celebración. Las fiestas se congelaron entre risas. Las copas se volcaron sin tocar. La música se cortó como el rayo de un disco. Todo se hundió en el vacío.
Un vacío tan completo que me absorbió el aire. No eran solo cuerpos muriendo. Eran esperanzas desmoronándose. Toda esa falsa felicidad expuesta como vacía. Familias de vacaciones. Niños construyendo castillos de arena desaparecidos. Amantes caminando de la mano, devorados. La muerte se adentraba más, destruyendo toda ilusión de seguridad. Cada chispa de alegría artificial, un escalofrío me recorrió la espalda, incluso en ese mirador celestial. Era como sentir de nuevo el frío de una tumba, pero por todo un paraíso perdido. Hawái, el escape que todos anhelan, reducido a la nada. Y mientras la sombra se extendía, supe que el continente era lo siguiente, mi propio patio trasero, esperando en la mira desde las ruinas de Hawái, o lo que quedaba, que era nada. La ola de sombras avanzó con fuerza, cruzando más océano como si fuera la dueña del lugar, directo a la costa oeste. California me impactó más en esa visión. Ya conoces el estado dorado, tierra de sueños y ajetreo. Los Ángeles se extendía abajo. Un reluciente caos de autopistas y fama. Las alfombras rojas de Hollywood desplegándose. Estrellas posando bajo los focos. Gente buscando la gran oportunidad. Luego Silicon Valley. Cerebros zumbando en oficinas de cristal. Programando el futuro. Convencidos de que sus aplicaciones y dispositivos podían solucionarlo todo. Gente por todas partes, atascada en el tráfico de la autopista 405, tocando bocinas. Revisando teléfonos mientras tomaban café con leche. Lo único que les importaba era el trabajo duro, acumular dinero. Egos desbordantes, rascacielos que rozaban el cielo como si desafiaran a Dios a que los viera. Creían en su propia inteligencia, en sus imperios tecnológicos, creyendo que controlaban el mundo con algoritmos y capital riesgo. No había tiempo para lo divino, solo ambición sin límites. Construían imperios sobre las arenas movedizas de la innovación y la ilusión. Todo era tan frenético, tan seguro de sí mismo, como si fueran dioses de su propia creación. Pero cuando la oscuridad golpeó, la impotencia total, la ola se estrelló sin un susurro, devorándolo todo. Las autopistas congestionadas desaparecieron a mitad del trayecto. Coches y todo, desaparecieron en el vacío. Centros comerciales abarrotados de compradores. El frenesí de las rebajas se apagó. Escenarios de cine a toda marcha. Cámaras grabando éxitos de taquilla desaparecieron. Sistemas de alerta de alta tecnología, pitidos inútiles que se desvanecían en el silencio. Era como una gigantesca mano invisible borrando la pizarra. Sin piedad. Vi el horror de cerca. Una madre abrazando a su hijo en la interestatal, con los ojos abiertos de terror mientras la oscuridad se acercaba. Un hombre en su elegante Tesla acelerando a fondo para escapar. Pero la carretera acababa de terminar. Todo había desaparecido. Absorbido por el olvido. Su inteligencia, sus fortunas, inútiles ante esto. La ola no discriminó. Borró a soñadores y emprendedores por igual, dejando un enorme agujero donde antes estaba la costa. Y finalmente, llegó a Alaska. Mi Alaska, el pueblito pesquero cerca de Kodiak, mi cabaña de madera crujiendo con el viento, los muelles donde había amarrado 1000 veces. Caras conocidas, veteranos en el bar, niños jugando en la orilla, barcos meciéndose como viejos amigos. Vi cómo todo se lo tragaba. La sombra que se cernía sobre mí se apoderaba de lo que había llamado hogar durante 30 años. Sentí un nudo en el estómago. No era solo tierra desapareciendo. Era mi vida, mis recuerdos, mi fe serena en las olas. Todo lo que había construido se desvaneció en un instante. El dolor me golpeó, como un gancho clavado en la carne. Pero al desvanecerse la visión, una pregunta me quemaba. ¿Quedaba algo de luz en esta pesadilla? La visión cambió como un telón descorrido en un escenario para el que no estaba preparado. La ola de oscuridad,
esa sombra espantosa que se tragaba costas enteras, desapareció de mi vista. Ahora veía algo completamente distinto. Iglesias, docenas, quizá cientos, esparcidas por el paisaje como monumentos olvidados. Grandes y hermosos edificios. Algunos con vidrieras que reflejaban la luz en tonos rojos y azules. Otras con altos campanarios que perforaban las nubes. Pero aquí está la sorpresa, estaban vacías. Ni un alma a la vista. El polvo cubría los bancos, espeso como la escarcha en una mañana de invierno. Himnels permanecía intacto. Las páginas amarillentas. Las campanas colgaban en silencio. Ningún sonido metálico para llamar a la gente. Las puertas estaban cerradas a cal y canto. Algunas tapiadas como si nadie hubiera estado allí en años. Me impactó profundamente. ¿Sabes? Estos eran lugares destinados a la adoración, a la búsqueda de Dios. Pero se sentían como tumbas, vacíos, abandonados, con el eco de la ausencia. Sentí una opresión en el pecho, un dolor sordo que se extendía. Estos no eran solo edificios. Se suponía que eran su casa. Jesús me dejó sentirlo. Su dolor, pesado como un ancla que me atravesaba el alma. Me mostró la verdad. La gente se había alejado. Estaban demasiado absortos en la búsqueda del próximo sueldo, la próxima gran emoción, la próxima maravilla en sus pantallas. Los domingos por la mañana, los cambiaban por almuerzos, partidos de fútbol o navegar por las redes sociales en la cama. La casa de Dios, antes un refugio de consuelo y verdad, ahora era solo una reliquia, ignorada mientras la gente adoraba sus propios deseos. Su dolor me invadió como un largo suspiro desde el cielo. No era ira, aunque quizás sí, sino una profunda y punzante tristeza por su pueblo, que se había desviado tanto del camino. Entonces, la visión se centró en iglesias que no estaban vacías, que aún rebosaban de vida. Pero lo que vi dentro me rompió el corazón más que el polvo. Los predicadores se paraban en los púlpitos, todos pulidos y sonrientes, pero sus palabras no eran las suyas. Vendían sermones que hacían sentir bien, prometiendo riqueza, salud y felicidad. Como si Dios fuera una máquina expendedora cósmica. Dios te ama pase lo que pase, decían, omitiendo la parte del arrepentimiento, de volver a Él. No se hablaba de pecado, no se llamaba al cambio, solo palabrería para mantener a la gente cómoda en sus bancos, asintiendo, arrullados por una neblina de satisfacción. Era como ver pastores guiando a sus ovejas por un precipicio, mientras cantaban nanas. Aquellas congregaciones que se lo tragaban todo estaban siendo alimentadas con mentiras, yendo a la deriva hacia la destrucción sin tener ni idea. La traición me dolió profundamente. Quería gritar, sacudirlos para despertarlos. Pero mientras el dolor se instalaba, un destello me llamó la atención. Algo que me hizo saltar el corazón. Una pequeña chispa en la penumbra. Justo cuando el peso de esas iglesias vacías y esos falsos sermones me aplastaba, algo cambió. En medio de aquella densa oscuridad, empezaron a aparecer pequeños puntos de luz, tenues al principio, como estrellas que irrumpían en un cielo tormentoso. No eran grandes catedrales ni mega edificios con luces destellantes y pantallas gigantes. No, eran lugares humildes. Casas de madera desgastadas, apartamentos estrechos, una caravana escondida detrás de una gasolinera, rincones sencillos, habitados. Nada del otro mundo, solo casas de vecinos, de esas que pasarías sin mirarlas dos veces en cualquier pueblito, desde Kodiak hasta Kansas. Pero dentro, vaya, lo que vi me hizo llorar, incluso en ese estado espiritual. Me acerqué a una casa, un lugar modesto con la pintura descascarada y un porche hundido. Dentro, una familia estaba arrodillada sobre una alfombra desgastada, con la cabeza gacha y las manos fuertemente unidas. La voz del padre se quebró mientras rezaba, con lágrimas corriendo por su rostro, sus hijos aferrándose como si supieran que algo grave estaba en juego. Luego, otra escena. Una anciana,
quizá de unos 80 años, sentada junto a una ventana con las cortinas desteñidas por el sol. Sus manos, llenas de arrugas y venas, aferraban una Biblia desgastada, con las páginas marcadas con anotaciones a lápiz. Ella susurraba versos, con voz suave pero firme, como si le hablara directamente a Dios. Luego, un grupo de jóvenes, universitarios, quizás en un pequeño sótano, sentados en sillas desiguales, cantaban himnos antiguos a capela, con voces ásperas pero llenas de corazón. No les importaba el ruido del mundo, los televisores a todo volumen, los teléfonos sonando. Estaban concentrados en él, con su fe ardiendo con fuerza, imperturbable ante el caos exterior. Cuando esa ola de sombra, esa terrible oscuridad, se abalanzó sobre aquellos lugares, algo increíble ocurrió. Una luz radiante, no cegadora sino cálida, como el fuego de una chimenea, estalló, envolviéndolos. No repelió la oscuridad. La atravesó, protegiendo a aquellas almas fieles como una burbuja en medio de una tormenta. No se inmutaron, no huyeron. Sus rostros brillaban de paz, absoluta e inquebrantable, como si supieran que los sostenían. Jesús los miró, con los ojos brillantes de amor y orgullo. Y dijo, claro como el día: ¿Esta es mi gente? Eso me impactó profundamente. Mi espíritu se llenó de lágrimas. Lágrimas que no podía derramar me quemaban por dentro. Era una promesa, ¿sabes?, un salvavidas en la locura. Esas pequeñas luces, esos pocos fieles, eran la prueba de que no todo estaba perdido. Pero al resonar sus palabras, la visión se retorció de nuevo, arrastrándome hacia algo más pesado, algo que tenía que poner a prueba esa esperanza hasta la médula. La mirada de Jesús me sostuvo mientras la visión se profundizaba, atrayéndome hacia la primera señal como un gancho que me aferraba el alma. Allí estaba, claro como el agua. Un terremoto devastador azotaba Kamchatka, Rusia. Edificios desmoronándose como naipes. Carreteras abriéndose de par en par. Gente corriendo presa del pánico. Coches dando tumbos. Gritos cortando el aire. Nubes de polvo ondeando. Cables eléctricos quebrando con chispas. Gente apiñada en las calles. Corazones acelerados. Pero luego se recuperaron rápidamente, reconstruyeron, siguieron adelante, atribuyéndolo a otro desastre natural, restándole importancia como si fuera una tormenta terrible. Pero él me habló con franqueza. Este es solo el primer dolor de parto. Un rugido de las entrañas de la tierra. Una señal de advertencia que ignoramos. Mi espíritu tembló. No fue un caos fortuito. Fue el comienzo. El suelo crujía bajo nuestro peso. Y mientras el polvo se asentaba en esa visión, me pregunté cuántos más dejaríamos de lado antes de que el verdadero dolor nos golpeara. La escena cambió al mapa del Pacífico, encendiéndose como un petardo. Puntos calientes ardían por todas partes, la segunda señal se desplegaba ante mis ojos. Naciones peleándose por islas y mares. Fronteras dibujadas en el agua que se volvía sangrienta. Buques de guerra llegando a toda velocidad. Agujeros grises cortados por las olas. Misiles listos y cargados. Políticos en televisión predicando la paz, estrechando manos para las cámaras. Pero a puerta cerrada, planeando ataques, alimentando el fuego. Jesús me mostró la raíz. La codicia ignorando los corazones. La falta de paz en las almas se extiende al mundo. Discusiones que escalan a amenazas. Alianzas que se resquebrajan como el hielo. La gente en casa viendo las noticias, moviendo la cabeza, pero sin ver la mano divina. La tensión se desbordaba, a punto de estallar. Me dio escalofríos ver cómo nuestras guerras internas engendraban estas guerras externas. Pero a medida que el mapa se tornaba más rojo, una llama más oscura titilaba delante, arrastrándome hacia un paraíso que salió mal, de vuelta a Hawái. Pero ahora, retorcido, el tercer cartel impactó como una bofetada.
Las islas, antaño benditas, se hundían cada vez más en la decadencia. Festivales que explotaban de color, pero podridos en su núcleo. Multitudes adorando a antiguos dioses paganos, renaciendo como trucos de fiesta. Bailes que se volvían salvajes. Cuerpos moviéndose bajo luces de neón. Antiguos rituales desprovistos de espíritu. Solo excusas para la lujuria y el exceso, bebidas a raudales. Carne expuesta. Gente persiguiendo la euforia como dioses. Playas llenas de juerguistas. Riéndose de la moral. Construyendo su propio Edén sin él. Amontonamiento de cosas materiales. Deseos desbocados. Simbolizaba la caída de toda una sociedad. Gracia desperdiciada en egolatría. La tristeza de Jesús me invadió de nuevo. Habían recibido tanto, pero eligieron este tobogán. Se me hizo un nudo en el estómago al ver cómo la alegría se convertía en algo vacío. Y mientras las luces se apagaban en esa visión, un grito resonó desde el mar, llevándome al norte, hacia algo desgarrador. La visión me arrastró a las costas de Alaska. La cuarta señal. Cruda y desgarradora. Playas llenas de cadáveres de leones marinos. Miles de ellos. Hinchados e inmóviles, lavando los platos como confeti lúgubre. Científicos con batas blancas rascándose la cabeza. Murmurando sobre virus extraños o cambios climáticos. Hurgando en cuerpos con sondas. Sin respuestas. Equipos de noticias filmando el desastre. Gente mirando boquiabierta desde lejos, pero nadie atando cabos. Sin embargo, yo lo sabía, en el fondo de mi alma. Este era el llanto del océano. Un grito natural de que algo anda mal. El equilibrio se rompió. Esas criaturas majestuosas, símbolos del mar salvaje que había amado, morían en masa como una valla publicitaria que ignorábamos. Me picaban los ojos. Las había visto jugar en las olas llenas de vida. Fue un golpe personal, pero mientras las olas azotaban a los muertos, se instaló una falsa calma, atrayéndonos a la siguiente trampa. Entonces llegó la quinta señal, furtiva como la calma antes de la tormenta. Un pequeño tsunami se acercaba a algún lugar de la costa. No era un monstruo, solo lo suficiente como para sacudir las olas, con una oleada algo alta. Inundando calles, derribando letreros y autos, con alarmas a todo volumen en teléfonos y sirenas, gente agarrando a sus niños y corriendo a terrenos altos. Los corazones latían con fuerza, pero se apagó enseguida. Sin grandes daños. La gente se secaba las cejas y reía nerviosamente. ¡Guau! Estuvo cerca, pero ya estamos bien. De vuelta a la normalidad, felicitando a sus sofisticados sistemas de alerta. Jesús reveló la verdad. Este fue el falso tsunami. Una trampa para generar exceso de confianza, haciéndonos creer que lo teníamos controlado. La tecnología nos salvó. Caímos en la trampa. Anzuelo, sedal y plomada, ciegos al verdadero acechante. Mi ánimo se desplomó. Con qué facilidad nos engañamos. Y mientras el alivio se extendía en la visión, un estruendo más profundo se agitaba abajo. La sexta señal surgió de las profundidades. Inesperada y feroz, un volcán submarino que erupcionaba en algún rincón olvidado del océano. Lava saliendo a borbotones hacia las aguas oscuras. Temblores masivos que se extienden en ondas. Corrientes que se descontrolan. No hay una ola gigante inmediata, pero sí la lluvia radiactiva. Patrones climáticos extraños se desencadenan. Tormentas que se desvían de su curso. Temperaturas que se mueven como una moneda. Pescadores como yo rascándose la cabeza con redes vacías. Agricultores maldiciendo heladas inusuales. Científicos parloteando sobre anomalías. Pero lo vi claro, un rugido desde el abismo. El suspiro de la tierra se convirtió en rugido.
Nos advirtió que los cimientos se agrietaban. Una presión que aumentaba invisiblemente. Me estremeció. El mar en el que confiaba ocultaba tanta furia. La voz de Jesús resonó suavemente. Este no era el final. Pero la acumulación, mi pulso se aceleró. ¿Qué tan cerca estábamos? Mientras las burbujas subían en la visión, la señal final me impactó, mirándome fijamente. Y la séptima señal, era yo contemplando mi propio yo futuro en la visión. De vuelta de entre los muertos, caminando penosamente por los pueblos. Con la voz ronca de advertir a la gente sobre la ola que se avecinaba. Compartiendo las visiones, implorando un cambio. Pero la respuesta, risas, miradas de disgusto, susurros de un viejo loco o un pescador delirante, amigos que se alejaban, desconocidos burlándose en línea, incluso iglesias cerrando sus puertas. Me llamaron un paranoico. Mis palabras se desvanecieron como espuma de mar. Jesús lo mostró todo. La soledad, la duda que se abría paso. Esta señal puso a prueba mis agallas. ¿Hablaría de todos modos? Enfrentando el rechazo solo, era mi cruz. Una misión solitaria en un mundo sordo, se me hizo un nudo en la garganta. Sin gloria, solo determinación. Pero al cerrarse la visión, un fuego se encendió en mi interior. Tenía que intentarlo. ¿Y si un alma escuchaba? Las señales estaban selladas. Pero la verdadera pregunta se cernía sobre mí. ¿Despertaríamos? Las visiones de esas 7 señales me dejaron tambaleándome, cada una más pesada que la anterior, como anclas que arrastraban mi espíritu hacia lo más profundo. Pero entonces Jesús habló de nuevo, su presencia me estabilizó en esa luz radiante. Su voz era cálida y profunda, como una hoguera junto a la cual podrías sentarte durante horas. Pero tenía una fuerza, una autoridad que podía acallar la tormenta más feroz. Mical, dijo, y mi nombre sonó como si le perteneciera. Amo a mi pueblo. No quiero que sea destruido. Si mi pueblo, aquellos que llevan mi nombre, se humillan, oran, buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, entonces yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esas palabras me impactaron como un salvavidas lanzado a un mar embravecido. No era solo una promesa. Era una condición. Una decisión al descubierto. Mi alma se conmovió. Había esperanza. Una puerta aún se abría. Él aún no había terminado con nosotros. Sus ojos sostuvieron los míos. Y lo vi. Un amor tan vasto que podría tragarse todos nuestros fracasos. Pero también una tristeza tan profunda que dolía por aquellos que nos daban la espalda. Esta era nuestra oportunidad. Nuestra última oportunidad de hacerlo bien. Él no rogaba ni regateaba. Ofrecía la salvación, simple y llanamente. Pero exigía acción, humildad, oración, un verdadero retorno a Él. No solo palabras ni rituales dominicales, sino corazones que rugían. Vidas cambiaron por completo. Sentí la urgencia latir en mi interior. Quería que su gente volviera. Quería que el mundo despertara antes de que esa ola de sombras llegara de verdad. Su esperanza era intensa. Pero esa tristeza en su mirada era para quienes eligen seguir huyendo a ciegas, persiguiendo a sus propios dioses del dinero, el poder o el placer. Me rompió el corazón sentir el suyo, sabiendo cuántos perderían esta oportunidad. El peso de la situación se apoderó de él, confiaba en mí para transmitirle este mensaje, para dar la alarma. Pero al resonar sus palabras, se produjo un cambio y su tono cambió, insinuando una verdad más dura que esperaba. Mientras esa promesa de gracia persistía, la voz de Jesús se volvió más aguda, cada palabra cortando como una cuchilla a través de la niebla. Pero si no, dijo, severo ahora, con un tono firme. La verdadera ola llegará y nadie dirá, no me avisaron. Cayó con fuerza, como un mazo. Mi espíritu se congeló.
No había forma de esquivar la verdad en su voz. No era una amenaza. Era justicia. Clara como el agua. Las señales, las visiones, la oportunidad de volver atrás. Él lo había expuesto todo. Si la ignorábamos, si seguíamos persiguiendo nuestras propias sombras, esa oscuridad que había visto se avecinaba. Definitiva e implacable. No quedaban excusas. No había quejas sobre la justicia. Nos habían dicho que era tan claro como el sol abriéndose paso entre las nubes. Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí su peso en los huesos. Una responsabilidad que no podía quitarme de encima. Ya no era un simple pescador. Yo era un mensajero obligado a comunicar lo que había visto. Regresar. Contárselo. Advertirles. Que creyeran o no, no era mi decisión. Había visto la mancha negra, la ola de sombra, las iglesias vacías, los pocos fieles. Había sentido su amor y su dolor. No podía ignorarlo. No podía arrastrarme de vuelta a mi tranquila cabaña y fingir que solo era un sueño. Esta era mi misión ahora. Mi carga era más pesada que cualquier red que hubiera arrastrado. Mi corazón, o lo que fuera que latiera en ese estado espiritual, latía con fuerza. Tenía que regresar al mundo, a los fríos muelles de Kodiak, y gritarlo a los cuatro vientos. Aunque me llamaran loca, no había vuelta atrás, ni escapatoria. A medida que sus palabras calaban hondo, una llama se encendió en mi interior, no miedo, sino determinación. La verdadera ola se avecinaba, y yo sería la voz que gritaría antes de que llegara. ¿Pero alguien escucharía? Esa pregunta me quemaba mientras la luz se desvanecía, arrastrándome de vuelta hacia un mundo que no estaba listo. La sensación de estar vivo no fue suave, no fue como flotar en la luz. No, me golpeó fuerte. Lo primero que sentí fue un dolor agudo por todo el cuerpo. La cabeza me latía como si fuera a estallar. Mis huesos crujían mientras el frío me penetraba profundamente. Me quedé paralizado, con los dientes castañeteando como si me hubieran sacado de un baño de hielo. Entonces abrí los ojos de golpe y ¡zas!, el techo del hospital me iluminaba. Las bombillas fluorescentes zumbaban como abejas furiosas. Los monitores pitaban por todas partes. Me estaban introduciendo tubos en los brazos. Estaba vivo, de vuelta en mi cuerpo, débil como un ternero recién nacido, temblando bajo las finas sábanas. Enfermeras y médicos se agolpaban a mi alrededor, sus rostros borrosos en la niebla. Señor Jensen, ha despertado. Es un milagro de la medicina. Un médico me dio una palmadita en el hombro, sonriendo como si hubiera ganado un premio. Es un guerrero, anciano, duro como el acero. Intenté incorporarme, pero mis músculos me traicionaron, sobresaliendo como cuerdas mojadas. Tenía la boca seca, la voz áspera como papel de lija. Yo lo vi. Dije con voz entrecortada las palabras que me venían antes de poder pensar. Jesús, la luz, la ola de oscuridad que se acercaba, las señales, las 7 señales, tenían que advertir a la gente. Lo solté todo. Las visiones, los puntos negros en el mar, las ciudades arrasadas, las luces fieles brillando a través de ellas. Luché por encontrar las palabras adecuadas para describir sus ojos, la promesa de sanación si regresábamos. Mis manos gesticulaban débilmente, intentando pintar una imagen, pero solo asintieron cortésmente, se miraron. Una joven enfermera me dio una palmadita en la mano. Una sonrisa compasiva. Oh, es una alucinación. La falta de oxígeno le hace cosas raras al cerebro, o un trauma. Tu mente te está jugando una mala pasada después de lo que has pasado. El doctor garabateó en su historial. Haremos algunas pruebas, pero descansa. Esto pasa después de experiencias cercanas a la muerte. No me creyeron ni una palabra. Pensando que estaba loco, un viejo pescador tembló de frío.
Me quemaba el pecho como si tragara agua salada. Había cruzado la frontera, había traído un secreto impactante del otro mundo, y lo descartaron como una pesadilla. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, mientras los pitidos me atormentaban, sintiéndome más solo que en el mar. ¿De qué servía sobrevivir si nadie oía el mensaje? A medida que las drogas empezaban a hacer efecto, adormeciéndome, la duda se apoderó de mí. Pero no podía permitirlo. La misión era real. Pero, el rechazo me dolió, y ni siquiera me había levantado de la cama. Después de unos días en esa habitación estéril del hospital, me dieron de alta, dijeron que estaba estable, me dieron unas pastillas para el dolor de cabeza y me mandaron a casa como si nada. Intenté volver a la rutina, arrastrándome a mi camarote. El familiar crujido de la puerta, el aire salado en la cara, el café recién hecho tan fuerte que podría despertar a los muertos, irónico. ¿Verdad? Y miré las olas, igual que siempre. Pero nada parecía normal. Las visiones se repetían sin parar, como una película pegada en mi cabeza. Empecé a anotarlo todo en un cuaderno destartalado, garabateando hasta altas horas de la noche a la luz de una linterna, detalles de la ola de sombras, las 7 señales, el eco de sus palabras. Pensé que si lo escribía, tal vez tendría sentido o al menos me ayudaría a compartirlo. Primera parada, la iglesia local, ese pequeño edificio de madera en el que me escabullía de vez en cuando. Llamé a la puerta del pastor con el corazón latiéndome con fuerza. Pastor, me dieron una charla. Moría ya afuera, vi a Jesús y él me mostró lo que viene. Lo expliqué con la voz lo más firme posible, pero sus ojos se nublaron tras esa mirada dubitativa. Mical, pobrecito, murmuró, guiándome hacia la puerta. Parece una experiencia muy dura. Quizás deberías ver a un terapeuta, el trauma puede afectarte. Me siguieron susurros. Jensen perdió la cabeza después del accidente. No hubo invitación a compartir desde el púlpito. No hubo preguntas, solo lástima. Se extendió como la pólvora en nuestro pequeño pueblo. Intenté contárselo a mis viejos compañeros de pesca tomando un café en el restaurante del muelle. Eslen primero, el tipo que me había salvado el pellejo. Oye, hermano, no fue solo ahogarme. Crucé al otro lado, vi venir el final, una ola de juicio. Se rió entre dientes y me dio una palmada en la espalda. Mal, te estás haciendo viejo, amigo. Se te congela el cerebro por el agua. Eso es todo. Otros se unieron, burlándose de mí. Pescador loco de las profundidades congeladas. Risas resonando en las paredes. Me llamaron el tipo delirante de las profundidades, convirtiendo mi historia en chistes de bar. Incluso los desconocidos evitaban el contacto visual en la calle como si la locura fuera contagiosa. Hubo momentos en que me pregunté, ¿estaría loca? ¿Habría sido todo un sueño febril por la hipotermia, despierto, mirando al techo? Dudas susurrando como el viento entre las grietas. Pero entonces recordaba sus ojos, ese amor penetrante, el peso de sus palabras. No, era real. No podía renunciar. La misión ardía con más intensidad mientras el aislamiento se cernía sobre mí como la niebla. La gente se distanciaba. Las invitaciones se acabaron. Pero seguí escribiendo, rezando por si no me escuchaban ahora. Quizás más tarde, cuando las señales me golpearan. Pero en el fondo, ignoraba un giro inesperado. ¿Y si la primera señal ya estaba retumbando? Las noches se hicieron largas tras volver de aquella cama de hospital. El peso de todo me oprimía como una pesada red. Me sentaba en mi camarote, sin dormir, contemplando el mar negro tras mi ventana, las olas rompiendo suavemente contra la orilla. Un ritmo que antes me tranquilizaba ahora parecía susurrarme cada instante de aquella visión cercana a la muerte. El rostro de Jesús, su voz, esas señales, se repetían en mi cabeza, vívidas como el día que las vi. La ola de sombras, las iglesias vacías,
esos pequeños destellos de luz fiel. Mical, advierte a mi gente, había dicho, y esa orden pesaba sobre mis hombros, más pesada que cualquier tormenta que hubiera atravesado. ¿Estaba haciendo lo suficiente? ¿Era lo suficientemente fuerte para seguir gritándole a un mundo que se reía de mí? Caminé de un lado a otro por el suelo crujiente, con manos temblorosas, preguntándole a Dios, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Puedo cargar esto? El silencio de la noche parecía una respuesta que no podía oír bien. A veces me asaltaban las dudas, furtivas como la niebla que se desprende del agua. ¿De verdad estaba muerto ahí fuera o solo era un viejo idiota con el cerebro destrozado por el frío, despierto, mirando los nudos del techo? Me preguntaba si todo era una alucinación, un truco de una mente medio ahogada. Pero entonces recordaba las señales, el terremoto de Kamchatka, las noticias que coincidían con lo que me había mostrado, hasta las carreteras agrietadas y los rostros de pánico. Los leones marinos aparecían muertos en la playa, igual que en la visión. No eran sueños. Estaban sucediendo, tan reales como la sal en mis manos. No estaba loco. Agarraba mi cuaderno, páginas llenas de verdades garabateadas, y rezaba, Señor, manténme firme. La evidencia se acumulaba. Guerras en ciernes. El declive de Hawái. El mundo ignorando las advertencias. Sus palabras no eran solo reales. Estaban desplegándose. Ese fuego en mis entrañas se encendió de nuevo, ahuyentando la duda. No estaba sola en esto. Él me había elegido por una razón, loca o no. Pero mientras estaba sentada allí, con la luna reflejándose en las olas, un nuevo miedo me asaltó. ¿Y si llegaba la siguiente señal y aún no había conquistado suficientes corazones, incluso con el mundo girando hacia el caos en los titulares, gritando sobre terremotos, conflictos y mareas extrañas? Encontré un lugar tranquilo en mi interior, una calma que no tenía sentido. Venía de él. Cada vez que caía de rodillas, rezando en esa cabaña con corrientes de aire, sentía a Jesús allí mismo, más cerca que el mar afuera de mi puerta, sin hablar como antes, sino presente, firme, como un ancla, aferrándose a un vendaval. Nunca prometió que esto sería fácil. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida, cargar con esta advertencia mientras la gente me llamaba loca. Pero él prometió que no me abandonaría. Ni por un segundo. Cerré los ojos y susurré, Señor, lo estoy intentando. No me dejes caer. Y de alguna manera, esa conexión me sostuvo. Una calidez que atravesaba el frío de la duda y el rechazo. Fue como encontrar un faro en medio de la tormenta, guiándome cuando todo lo demás parecía perdido. Su última promesa me mantuvo en pie. A la que me aferré como a un salvavidas. Si mi pueblo se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa era la esperanza. La luz que penetraba la oscuridad que había visto en esas visiones. No fueron solo palabras. Fue un salvavidas para todos. Había hecho mi parte. O al menos lo intentaba, gritando la verdad a cualquiera que me escuchara, garabateándola, rezando con ese pequeño grupo que me había escuchado. Había sembrado las semillas, las había esparcido en terreno pedregoso, confiando en que algunas echarían raíces. El resto, eso dependía de la gente, de ti, de cualquiera que escuchara esto. ¿Volverían, dejarían atrás el orgullo, las distracciones y lo buscarían? No lo sabía. Pero esa promesa era mi combustible, mi razón para seguir adelante. Incluso cuando la risa o el silencio acompañaban mis palabras mientras miraba el mar, sintiendo el peso, pero también la paz. Una verdad se asentó, había testificado. Había advertido, y ahora la decisión era nuestra. Pero en el fondo, mientras las olas susurraban y las señales seguían llegando, presentía que el tiempo corría más rápido de lo que creíamos. Así que aquí estoy, sentado en el borde de mi muelle, con el mar de Alaska extendiéndose interminable ante mí.
Olas susurrando secretos que solo yo parece oír. Esta es mi historia, amigos. Como morí allá afuera, en las gélidas profundidades. Como regresé con la verdad ardiendo en los huesos. Sé que suena descabellado, como un sueño febril. Algunos pensarán que estoy loco, que solo soy un pescador curtido contando cuentos. Otros se detendrán, preguntándose, pero no estarán listos para creer. No importa. No estoy aquí por la fama ni para forzar la creencia. Estoy aquí porque Él me dijo que hablara. Jesús, quien me miró al alma y me dio esta misión. Te lo digo porque me importa. Porque no quiero que nadie se enfrente a lo que viene sin un aviso. No se trata de mí. Se trata de ti. De nosotros. De la decisión que aún tenemos. Ya sabes cómo se pone la vida a veces, sintiéndote perdido, como si estuvieras a la deriva solo en un mar oscuro, sin que nadie te entienda. He estado ahí. Créeme. En mi bote, solo olas y dudas me acompañan. Pero Jesús nunca nos deja colgarnos. Su amor es firme como una roca, inquebrantable. Incluso cuando nos equivocamos, incluso cuando le damos la espalda. Mi historia es dramática. Claro. Pero su esencia es simple. Hay un camino de regreso. Un camino hacia la verdadera paz. No las mentiras que buscamos en dinero o fiestas. Empieza por escuchar. Escuchar realmente su llamado. Ese impulso de lo profundo. Confía en tu propio camino. Porque Él está ahí, con los brazos abiertos. No importa cuánto hayas caminado, no estás solo. Nunca. Mientras el océano murmura y el cielo se desvanece al anochecer, oro con la cabeza gacha, pidiéndole que te alcance a través de estas palabras. Si esta historia despertó algo en ti, aunque sea una chispa, suscríbete. Sigue con nosotros para más testimonios, porque este canal es donde los mensajes de Dios, del cielo y, sí, incluso las advertencias desde el borde del abismo encuentran su lugar. Deja un comentario. Avísame desde donde me miras, ¿qué hora es? Quiero ver qué tan lejos llega esta verdad. Que Dios te bendiga, de verdad. Y mientras estoy aquí sentado, con el mar tranquilo pero vivo, no puedo quitarme la sensación de que el tiempo se acaba y que las próximas olas están más cerca que nosotros, Pink.